voy a decirlas todas, porque al final de cuentas todo esto se mezcla en la cabeza. ¿Cómo entienden la objetividad del realizador en relación a los personajes del film? Estos límites o la ausencia de límites en la relación con los personajes fueron cuestionados nuevamente durante el proceso de montaje, durante el proceso de edición. Hay una segunda parte, pero mejor empezamos por ahí. A ver, ¿quién quiere aventarse al ruedo? Sí, claro. Bueno, la cuestión del límite para mí es simple, que no debería haber límite cuando comienzas con algo, especialmente no con el arte, porque no sabes lo que vas a encontrar. Y es claro que hay que poner límites cuando estás ya trabajando, pero esos límites vienen de lo que estás haciendo, de la comprensión de la situación, y tienes que adaptarlas en el camino de la realización. Ahora, eso lo digo en general, pero en el caso específicamente para mí fue como mi película era una tentación de ir más allá del bordo que tenemos entre nosotros. Claro que el límite es algo que hay que definir de nuevo. Después, la segunda pregunta fue que... ¿Cómo entiendes la objetividad? Sí, bueno, la sola objetividad que hay es la cámara. El resto todo es subjetivo, porque cómo vas a emplear la cámara, cómo vas a construir tu historia. Eso todo dice que hay una visión subjetiva sobre la realidad que está creada para la cámara. Si nadie se avienta, yo me aviento. Yo comparto mucho la opinión de Boris. Yo creo que como realizadores estamos sobrelimitados generalmente con respecto a la educación y con respecto a nuestra cultura audiovisual. Nos sobrelimita con respecto a la representación de lo real. Y nuestra labor como cineastas tiene mucho que ver con el hecho de desplantearse estos límites, ¿no? De ir rompiendo cada vez más con estos límites que naturalmente se imponen, ya sea por educación, por cultura, por etcétera, etcétera. Y más en una era en la que, bueno, yo creo que el cine marca un antes y un después en la manera como entendemos la realidad. Yo creo que aunque el cine es hijo de este modernismo cientificista, ¿no? que de hecho se planteó como una posibilidad para comprobar científicamente ciertas cosas, es a partir de que se entiende como un espectáculo que comete este parricidio científico, que logra desarrollarse, y entonces en ese momento el cine construye la realidad, es decir, la realidad deja de ser una cosa verificable científicamente Sí, pues no, pensé que iba a intervenir, pensé que no le había gustado mi modernismo cientificista. Entonces yo creo que el cine construye la realidad de manera, desde los primeros pioneros del cine, todo siempre se ha estado construyendo. Entonces, y creo que ahora con la aparente democratización en el acceso a los medios de comunicación, no se está inventando ya la realidad, se están inventando múltiples y simultáneas realidades. Entonces yo creo que en efecto la labor del cineasta está en encontrar dónde los límites, en qué momento estos límites que no son nuestros se nos empiezan a imponer, y estar escabulléndonos para no sobrelimitarnos, ¿no? Bueno, a mí me gustaría ampliar, antes de dar mi respuesta, ampliar un poco sobre el concepto que yo personalmente tengo sobre el cine, porque también hay como muchas divergencias, ¿no? Como decía antes, yo tengo más películas de ficción producidas que documentales realizados. Entonces, creo que la visión, la forma en la que me aproximo a los temas en los documentales que realizo, tienen que ver con la forma en la que me aproximo también a las ficciones, y esto es haciendo una separación muy clara entre, entre el entretenimiento y el cine.
y suena un poco mamón, pues, pero el cine entendiéndose como una forma de arte, pues, o sea, hay cine que es entretenimiento y que está controlado por otros mecanismos, y hay otro cine que es la obra de arte, que es el que me gusta pensar que hago, que intento, pues. Entonces, pensando en la cuestión de, primero que nada en la preparación, si hay alguna, si yo me planteo algún límite, pues no, ya la realidad se encarga, o sea, creo que la realización de la película está delimitada por los límites, o sea, está delimitada por lo que la realidad misma te va permitiendo, es por donde te va guiando, o sea, partir de un análisis personal previo de cómo te vas a plantear ciertos límites me parece pues hasta un poco ridículo, pues porque es una especie de autocensura. Entonces, en cuanto a la preparación, no hay ningún límite. ¿Y cuál era la segunda pregunta? Es que ya se me olvidó. ¿Cómo entiendes la objetividad? La objetividad, bueno, ahí coincido un poco con lo que dice Boris, ¿no? Que fuera de lo que se registra en el cuadro, y ahora ya ni siquiera eso, pero bueno, planteando de ahí, todo lo demás está permeado por la subjetividad de quien lo está haciendo, ¿no? Yo plantearía que la objetividad tiene más que ver con que uno acepte qué es lo que realmente está buscando que con lo que está representándose. Es decir, que uno sepa qué tipo de documental está buscando y cuáles son las necesidades reales como realizador, porque me pasa mucho, de nuevo, con los casos de las películas que produzco, que los directores creen que están buscando una película, o dicen, no, yo quiero lograr eso, y dicen que están logrando eso, pero todo lo que realizan va en otro sentido. Entonces, la objetividad tendría que ver más que con lo que sucede en frente de cuadro, con saber que uno está buscando y que aceptar lo que uno está buscando. Bueno, yo comenzaría por distinguir algo, siguiendo un poco a este filósofo del lenguaje que se llama John Searle, tiene un libro que se llama Los actos de habla, y él distingue objetividad, dos tipos de objetividad básicamente, la epistemológica y la ontológica. Y con eso nos podría servir para poder distinguir que en la objetividad ontológica tendríamos que asumir si somos o no realistas, o sea, hay un mundo y ese mundo existe independientemente de nosotros, sería una objetividad ontológicamente objetiva. Luego también, wittgensteinianamente podríamos decir, hay una objetividad ontológicamente subjetiva cuando hablamos de un dolor de panza o un dolor de muela. La realidad está ocurriendo en nosotros como sujetos, ¿no? Y por otro lado, habría una objetividad epistemológica a la que están aludiendo. Y una de las más radicales sería el constructivismo contemporáneo, ¿no? O sea, de las ciencias sociales, sobre si efectivamente el hablar del mundo lo constituye, ¿no? O sea, y si no es así, entonces en realidad estamos hablando de una objetividad epistemológicamente subjetiva, en donde estamos nosotros hablando acerca del mundo, dándole un cierto tipo de atribución de valor o atribución de sentido, ¿no? Una objetividad epistemológicamente objetiva sería la que alude constantemente cuando hablamos de ciencia, o con esta construcción que se dice que se construye colectivamente, ¿no? La verdad se construye colectivamente en términos de que es una epistemología, es una objetividad epistemológicamente y colectivamente construida, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo con que la realidad se construye por decirla. La realidad existe independientemente de nosotros. Y ahí es donde aparece el problema no sé si el problema, pero la cuestión del documentalista, o de la manera en cómo se inserta el que trata de hacer superficie inscrita de lo que está pasando, ¿no? O sea, si lo que pasa es independiente de mí, entonces en realidad es un planteamiento que es qué tanto mi presencia dentro de ese acontecimiento, dentro de ese sujeto, va a modificar lo que está pasando, ¿no? Y si lo que hago que pase, independientemente de que lo quiera o no, voy a situarlo en qué régimen de atribución de sentido. Es decir, lo voy a poner como película, lo voy a poner como corto, lo voy a pasar en la televisión, lo voy a hacer parte de una publicidad. O sea, depende de esta inscripción y de cómo es que luego, como agente social, inscrito en unas dimensiones sociales de poder y régimen discursos de poder o no, voy a situar en qué campo o en qué régimen de atribución de sentido
mi inscripción o mi película, ¿no? O mi documento. Habría esta otra dimensión que yo creo que es bien interesante, que también sacaron aquí a colación, que sería, bueno, cuando yo estoy haciendo una película, estoy logrando construir un acontecimiento que va más allá de lo que yo puedo esperar de lo que va a pasar. Ya el teórico clásico Bill Nichols decía del documental, a propósito de tener o no control de lo que pasa, ¿no? O sea, ser capaz de controlar lo que está pasando o no ser capaz de controlar lo que está pasando como parte de lo que definiría la verdad factual o la verdad ficcional, ¿no? O sea, la verdad ficcional, Madame Bovary existe en el régimen de atribución de sentido novelístico, y no puede uno decir que es equivalente a la verdad factual de que habría existido una Madame Bovary, cuando esa verdad factual sería Flaubert, el que existe como no como personaje, sino como persona, ¿no? Y habría otro tipo de verdad que se quiere lograr con esta puesta en circulación de esta inscripción, este registro que se prefiere objetivo o subjetivo, si quieren, que sería la verdad moral, ¿no? O sea, cuando asumimos una dimensión, una objetividad epistemológicamente subjetiva y consideramos que la explotación es mala, o que sería otro régimen de valor, por ejemplo, decir que es pecado no ir el domingo. O sea, en los dos casos son verdades morales, pero tienen un régimen de atribución de sentido distinto, y habría que ver si todos los documentales ocurren o son puestos a circular en regímenes de atribución de sentido específicos, ¿no? Puede ser que incluso este problema de la intervención tenga que ver más que nada incluso con la propia tecnología que es apropiada por los propios aborígenes o indígenas o cultura observada de maneras completamente distintas o como si estuvieran propuestas, pero no tienen vínculos o canales para poner a circular esa verdad formal o esa verdad factual inscrita según sus lógicas. Yo recuerdo que uno de los clásicos de comunicación era ¿qué pasaba cuando uno le da a la gente una técnica de inscripción distinta a la que usaban tradicionalmente y qué tipo de películas fotografían? O sea, el clásico es el de en una tribuna abajo, se llama Sol Tax, se llamaba el comunicólogo, y les dio cámara de 16 milímetros a los navajos, a 6 navajos, para que sacaran sus propias películas. En esa dimensión lo que se estaba buscando era cómo es que, si existe realmente una manera de contar historias visualmente, siguiendo los esquemas cognitivos culturales de los navajos. Lo que aparecía, y cuando uno ve los cortos, es que rompen todas las reglas del raccord, ¿no? O sea, cuando viene caminando una personaje hacia el frente, de repente lo sacan caminando por atrás, o cuando lo ven irse, de repente lo sacan en close-up, o sea, como que uno siente un espasmo constante porque uno está acostumbrado o está esperando un cierto tipo de continuidad en las tomas y en los cortes, ¿no? Y a ellos, cuando se les pasaba esa película, a ellos mismos no veían ningún problema en estos saltos, en estas espasmódicas formas de mirar el mundo, ¿no? Para nosotros podría ser no estar respetando la realidad, para ellos era sí estar respetando la realidad porque es la manera en cómo lo estoy mirando, ¿no? Creo que en esa dimensión es que podríamos situar el problema de la intervención, como el propio actor, cultura observada, puede a través de la tecnología intervenir su realidad para hacer, bien sea un cuento de lo que le está pasando, o bien en el caso de culturas oprimidas o culturas situadas en los márgenes, si eso, o personajes situados en los márgenes, si eso los sitúa en un campo de atribución de sentido de orden político, de orden cultural, de orden restauración de justicia, y esta sería otra discusión en donde el cineasta o el autor de documentales pasa más allá de esta construcción de la inscripción en una posición de política, ¿no? De construir una verdad moral, construir una verdad de poder o ética. Creo que esos serían como los tres ejes que me parece: la objetividad, la intervención y el problema de cómo sitúo, en dónde sitúo o dónde pongo a circular este documento, este texto visual, ¿no? Ok, entonces lo que voy a tratar de retomar lo que logro retomar, cuesta, digamos, en cuanto al trabajo de los tres autores que aquí tenemos, ninguno de ellos pertenece a las culturas que está observando en principio, digamos. Estamos hablando son cineastas, digamos, si bien
los personajes de Boris no son personajes de culturas completamente dispares a la suya, digamos, son occidentales mestizos, ¿no? Sí. Migrantes, como es Boris, ¿no? Así que hay muchos puntos en contacto entre Boris y sus personajes, pero hay mucha distancia de clase, mucha distancia de capital cultural, mucha distancia entre los tres y sus personajes. Entonces, un poco la pregunta o lo que uno de los grandes núcleos para nosotros siempre es, bueno, pero ¿qué tanto van a intervenir? Siento que un poco lo que planteas, Eduardo, en general su eje está en el punto de comunicación en cuanto a cómo digamos, el resultado, la película, se pone en circulación y se vincula y en qué medida esto se vuelve un elemento de transformación y de intervención en la cultura o en la política. Yo, digamos, estoy de acuerdo, para mí ese es uno de los grandes ejes o los resultados, y ahí es donde hay que ver la cuestión de la objetividad. Pero no sé si ellos se plantean la cuestión todavía de la objetividad de ellos en el momento en que se vinculan con estos personajes. Y sí recuerdo a Oscar en los inicios de su preparación de 9 meses, 9 días, en algún diálogo que tuvimos de manera muy informal por otras cosas que no vienen al caso aquí, planteándose cómo iba a trabajar con estos personajes, cómo iba a lograr que se abrieran y poder saber cuando no sabía todavía si estos personajes eran o no sabíamos, nadie sabíamos qué tanto de veraz, verídico, verosímil podía haber en estas historias, en esta historia de supervivencia, ¿no? Sin embargo, la presencia de Oscar, la intervención de Oscar en esas vidas tuvo un efecto, ¿no? Tiene que haberlo tenido, y me gustaría preguntarle ahora directamente a Oscar cómo él vivió esa relación, cómo pudo modificar, o qué sintió, qué transformó, qué sintió que se transformaba en el otro y qué sintió que se transformaba en sí mismo, y si ahí sentía que se cuestionaba su lugar como un sujeto que interviene en la vida del otro. Bueno, para los que no hayan visto el documental, el documental trata sobre los famosos náufragos de San Blas que aparecieron del otro lado del Pacífico después de 9 meses, y el documental es un documental de seguimiento donde pasé 4 años viendo qué pasaba con sus vidas después del naufragio. No trata sobre el naufragio, que es el evento que los vuelve famosos, sino simplemente en ver de qué va el día al día. Lo platicamos en la mañana muy brevemente, que mi intención, mi motivación para el documental, no hubo nunca una planeación, perdón que me extiendo un poco en esto. No hubo nunca una planeación del documental, me enteré de la nota un día, y al otro día estaba tomando un vuelo a las Islas Marshall, que tuve que buscar dónde estaba, no tenía la más remota idea. Tardé un día en llegar por las conexiones de vuelos y y cuando llego iba con una intención. Se transformó en otra, que era hacer el documental. Mi objetivo no era hacer el documental, pero llevaba una cámara. Entonces, bueno, empecé a grabarlos, me di cuenta que mi objetivo original, que era probablemente firmar un contrato con ellos para hacer una película de ficción sobre la supervivencia, me pareció aburridísima la idea, a medio vuelo, de hecho, ya no tuve que llegar a entender nada, y entonces empecé a grabarlos. Y el punto es que estos personajes estaban en medio de un barco con chinos, no entendían una palabra con nadie, y en alta mar llegaron 2 lanchas, una llena de reporteros de Televisa, que ellos ubicaban por la televisión, otra de reporteros de TV Azteca y otro de un montón de reporteros que en su vida, pero bueno, en fin, iban de todos lados, y un chico gordo greñudo con una camarita, la más chiquita de todas, que le preguntan, ¿y tú qué vienes? Y dicen, bueno, pues yo vine a grabarlos, ¿no? Entonces no sabía qué era lo que me iba a encontrar. La idea era grabarlos durante 3 meses hasta que se cumpliera 1 año de su partida, y hacer un documento muy sencillo sobre la vuelta a casa y cómo ellos iban a terminar siendo pescadores, no importa lo que pasara, no importa cuánto los medios lo volvieran o héroes o villanos. Luego entró a juego otro personaje, que es un gringo que firma un contrato con ellos para hacer una película y les promete millones de dólares, y entonces la película toma muchísima distancia, o sea, tengo que continuar grabándolos, calculo que 1 año y después es otro año, y terminé 4 años y medio esperando a que algo sucediera, y no sucedía nada. Por eso el documental es también tan aburrido.
Sí, porque siempre me critican que no pasa nada, Leo, es que de eso se trata, y que no pasa nada. Entonces, pero el punto, el naufragio en tierra, es como vendí el proyecto. Sonaba bonito, entonces todos me lo compraron. El punto es que en el momento en el que yo me di cuenta que no había una película de ficción, y lo contaba en la mañana, lo primero que sucedió cuando llegamos al aeropuerto de México, y había, no sé, 200 medios esperándolos, el primero que apareció en la puerta del avión fue un actor de Televisa, que se llama Rodrigo Vidal, que ahora es productor, estudió cine en Londres. Eso fue lo que oí en el trámite de 10 metros que estuvo con ellos, ¿no? Y llegó y dijo, yo soy Rodrigo Vidal y vengo a firmar un contrato con ustedes porque quiero hacer una película y soy productor. Y vine desde Londres. A lo que los pescadores son muy chistosos, son muy ágiles mentalmente. A lo que uno de ellos le contestó, pues te ganamos, nosotros venimos de más lejos. Evidentemente no firmaron nada con ellos, pero bueno, cuando vi eso y los estaban a punto de separarlos, la primera intervención que fue radical, los tomé a los tres, porque ya habíamos establecido, yo era el único que no pertenecía a un medio, y yo era el único que ellos creo que ubicaron como que no tenía una razón ulterior, simplemente iba con mi cámara, y de chanclas y playera, o sea, bastante patético, por cierto, pero porque yo cargaba todo y bueno, en fin. Y entonces el punto es que los detuve antes de que los separaran de mí y les dije, no firmen nada. Si alguien les propone firmar algo, antes pásenmelo a mí y yo lo reviso, porque aquí puede haber dinero y en las prisas de que ustedes se hagan de algo de plata, puede haber un problema. Entonces esa fue la primera intervención gravísima, fuerte, ¿no? Un poco fuerte, ¿no? Sí, que para ese punto, que es a lo que quiero llegar, me pareció que este personaje, actor, productor, lo que sea, llegó de una forma tan agresiva a presentarse con ellos que yo plantearía que mi objetividad, y lo estoy razonando ahora, no lo razoné entonces, reaccionaba a cuáles son mis patrones morales, si es que esa palabra tiene algún sentido, que no se usa mucho, a mí me gusta mucho, o sea, es decir, pero mi moralidad, y eso es otra cosa que iba a decir con todo lo que, también lo poco que entendí, no es cierto, no entendí tampoco, no entendí tampoco, no, pero que yo no creo en la colectividad, o sea, no, a mí yo no me siento ni mexicano, ni caucásico, ni americano, ni latino, o sea, soy un personaje, pues. Y al no creer en la colectividad, mi posición, mi relación con esos límites cambia radicalmente. O sea, todo esto que hablabas de todo el sentido cultural de la intervención a otras culturas, pues para mí no es a otras culturas, es a unos personajes. Y mi relación en esta película, hay un montón de personajes involucrados, pero con un pescador de Oaxaca, uno de Nayarito, uno de Sinaloa, la distancia entre ellos tres para mí era tanta como la que había con un judío ortodoxo exadicto a las drogas, que era uno de los managers, y al cristiano renacido, exvendedor de tiempos de televisión, que era el otro, o ¿sabes? Todos estos o a don Francisco, que apareció en la película, al de la tele. Es decir, la distancia para mí entre cada uno de los personajes es igual, no importando digamos, la condición cultural. Entonces, bueno, para dejar un poco, ese fue el primero de muchas intervenciones que tuve con ellos. Por poner un ejemplo, el contrato que ellos firmaron con este personaje gringo, que era una estupidez, el contrato pues en sí mismo, me lo enseñaron 2 semanas antes a mí. Me hablaron y me dijeron, ya tenemos el contrato, entonces manejé 16 horas para ir a leer ese contrato. Y eso tenía que ver con mi posición moral al respecto. Es decir, si yo no tuviera una cámara, ¿qué haría en esa situación? Si ellos fueran unas personas pidiéndome leer un contrato ante una cosa que significaba tantísimo dinero, porque los contratos esos eran gigantescos, ¿cuál sería mi reacción? Y mi reacción era esa. Entonces, mi objetividad y el nivel de intervención está condicionado por lo que yo intervendría ante cualquier otra situación, independientemente de lo que esté registrando. Bueno, shall I try in English? Okay. About the epistemological objectivity, I think it's important to introduce the idea that we are talking about different kinds of reality when we're talking about cinema, and the thing that I always helps me to understand
is when I think about cinematic space as having its own reality. When I was saying before that the camera is the only reality that I know, it means that the objective material fact of a camera entering into the situation is a reality in itself. Whatever happens then, behind or in front of the camera, or in its extension in terms of its productive, the means of producing the film, the financing, all these things somehow enter into the equation. And the only thing we can hope that it might not influence it too much, but this is just a fact of life. So once you start thinking about the idea of the cinematic space as a reality in itself, you can, in which we work with the idea of suspension of belief and of whether factual reality is true or not, those are things that are subject to the dynamics of storytelling. And that's another kind of dynamic than the dynamism of history. And we should be understanding that all the time. And I think where the confusion starts is when the audience isn't sure of what he is looking at. Am I speaking too fast? Or? No. Okay. That's what I think for the one who is making the film, the problem is not as urgent as for the spectator who is watching the film to understand the codes with which he has to fill in the dots of the story. And that's where the confusion starts between fiction and documentary, because documentary is supposed to be something that is objective or something. Subjetivo y siempre da cierto punto de vista de las cosas. Entonces hay un cierto tipo de esfuerzo educativo para nosotros, para que tenemos que pasar al público, para indicarles que tienen que desconfiar de todo, sobre todo ahora cuando utilizamos los medios electrónicos. Una película, puedes ver las imágenes, pero ahora hablamos del dispositivo que estamos utilizando, ya sea digital o electrónico, y ahí ya no hay una relación visual directa entre el portador de la información y la imagen misma. I'd just like to add something else regarding objectivity. And if I quote Vasco, existen mentiras evidentes. Independientemente de la manera como nos estamos aproximando a la realidad, creo que el único límite, lo único que nos limita como realizadores es un compromiso ético, es la ética en la representación o en la reinvención de la realidad. Y yo creo que a partir de ella tenemos una certeza que nos permite no expandir tanto el término de lo real y empezar como a generar toda un abstracto desde el cual es difícil asirse como cineasta. Y máxime que también hay que analizar el concepto de lo real, yo creo que a partir del momento que está ocupando en la historia y en específico el pacto que está ocupando en determinadas fases de la historia cinematográfica. No es lo mismo lo real antes del Holocausto judío, por ejemplo, que la relación que tenemos con lo real después del Holocausto, ¿no? Se invierte totalmente la relación, si bien lo que comentabas un momento, o sea, si bien los pioneros se permitían esta reinvención de la realidad, de Flaherty ponía a actuar a Nanook el Esquimal y no había de qué condenar a nadie, ¿verdad? Pero a partir del Holocausto es obsceno plantear una distancia entre la realidad y su representación, ¿no? Y yo entraría un poco en el concepto de culpa de la que habla Godard cuando dice que el cine se siente culpable por no haber estado ahí en los campos cuando esta barbarie ocurría. Y entonces a partir de ahí parece que el cine documental se encarga de lavar esta culpa. Pero bueno, finalmente el cine no pudo estar ahí porque no podía estar, ¿no? Porque también lo hubieran exterminado. Entonces, si estuvo, quemaron las... Sí, exactamente. Exactamente, entonces... que parecía como un documento de evidencia. Exactamente. Y entonces estaba transformándose de ser un acontecimiento fílmico. El micrófono, porque... Sí.
O sea, cambia el valor. O sea, es muy cierto de que el contrato de recepción del documento va a ser el que puede llegar a transfigurar lo que estaba planteado como una construcción subjetiva, expresiva, en una presuposición de que esto es lo que realmente pasó. O sea, hay mucha discusión a propósito de los docudramas sobre cómo se llenan huecos, o estas novelas históricas en donde para poder transmitir datos factuales realmente evidentes, se tiene que meter una historia que pueda guiar la historia y los datos del medioevo europeo a través de una historia de un franciscano, ¿no? Entonces, en ese sentido es que estamos llegando a estos límites de la construcción de en qué régimen voy a considerar como objetivo lo que me está siendo propuesto. O sea, efectivamente, o sea, yo puedo poner entre comillas o puedo descomillar cosas. O sea, de hecho, el performance puede ser algo que acontece en la vida cotidiana, pero le pongo unas comillas en la que lo saco del curso ordinario de la vida, para que cambiemos nuestra atención, es decir, cambiemos nuestro contrato de atención con lo que está pasando. Me está proponiendo algo que no está pidiendo una atención normal, ordinaria, me está pidiendo otra cosa, otra atención. Incluso el cambio de atención puede hacer que cambie yo mi relación con la realidad, o sea, cambio el vínculo de sentido que tengo con la realidad. Y es ahí donde yo siento que está la fuerza de la verdad ficcional, que le llamo yo, no la verdad factual. Si confundimos efectivamente, leemos algo que nos ofrece como verdad ficcional, como verdad factual, pues estamos, como decía Jaús, ¿no? O sea, como en el espacio del medioevo donde contaban de los centauros y para ellos era real. O sea, no existía, no podían no existir las quimeras, los centauros o los unicornios, esos existían por el hecho de ser dichos, ¿no? Nosotros precisamente a partir de este exceso de realismo o esta lucha por la construcción de una evidencia que sea correspondiente con el mundo, y ahí te habría toda una teoría de la verdad discutivísima sobre la teoría de la correspondencia del signo y el mundo, como que buscamos que hay algo que nos ancle con lo que realmente existe, precisamente por estos documentos de barbarie o estos documentos de enaltecimiento, de sublimidad, que nos llevan a un mundo que tenemos miedo de que nos extrañe del mundo, o sea, nos fuguemos del mundo. Yo no sé si habría también que situar esta idea del extrañamiento propio de las teorías formalistas, o incluso de esta idea brechtiana de es que yo no puedo darle chance de que se crea lo que le estoy contando. O sea, tengo que estar constantemente tirándole incomodidades para que sienta que esto que me están contando no es lo que está pasando, no es lo que pasó. O viene este otro extrañamiento de la idea de los formalistas rusos acerca de la ficción, es precisamente este cambio de atención, esta búsqueda de desplazarte en la atención en lo que la está pasando para que en este desplazamiento de la atención tú mires el mundo desde otro punto de vista, que puede ser el punto de vista que el documentalista está proponiendo o el artista está proponiendo. Me puedo pasar a tus ojos. Y eso es lo interesante del planteamiento de Boris, ¿no? O sea, esta idea de la capacidad tecnológica de que casi su teléfono celular sea como lo que yo estaría mirando cuando miro. O sea, es esta mirada toda chueca, esta falta de cánones de registro o de encuadre, esta falta de luz, esta escucha solamente, de repente no vemos nada, como a veces nos pasa en la vida ordinaria, que nada más escuchamos y reconstruimos todo lo que estábamos oyendo. Creo que esa dimensión de una tecnología que logra ser tan cercana a la mente, a esta capacidad de percibir, a esta dimensión estética, creo que es lo que hace un acontecimiento que yo creo que está llevando el documental a otra zona, a una zona mucho más difícil de plantearse el problema de la objetividad. Y por eso yo lo remitía a, bueno, ok, registramos, producimos, creamos, estamos en una dimensión poética o poética, pero luego viene esta otra dimensión, la postura que tengo con respecto a este bien o este producto, este texto documental, ¿dónde se sitúa? ¿Cuál es el contrato de pacto de comunicabilidad que yo en qué acto de habla lo voy a situar? Entonces ahí viene toda esta discusión del Lyotard a propósito precisamente del diferendo, acerca de si quién es el que tiene que dar la prueba de que existió o no el Holocausto, la víctima o los que lo hicieron o los que nunca estuvieron. O sea, cómo se construye esta evidencia de una objetividad
ontológica a una objetividad epistemológica. Claro, perdón. Perdón, Boris está pidiendo la palabra. Oh, no. Well, it's very interesting because one of the first things that the Americans did when they entered into Germany and they got into the camps, they took cameras and were actually filming everything. And what they didn't, not only that, but they took some German citizens, took them into the camp to expose them to what had happened. De constituir documentos históricos factuales que comprobaran no solamente el hecho de que había existido el Holocausto, sino que también para mostrarle a los alemanes lo que habían hecho, básicamente. Entonces, estas no son obras de arte, son sencillamente pedazos de película que ahora se guardan en los archivos de los museos del Holocausto. Pero yo recuerdo cuando se dio el 9/11, el acto terrorista de 9/11 y todo lo que ocurrió después. Apenas unas horas después del acontecimiento, las televisiones ya habían empezado a repetir las imágenes y ponían música clásica, Wagner o no sé qué, transformando toda la experiencia en una experiencia de ficción. Esto tampoco fue arte, sino un intento deliberado por inyectarle emoción a algo que en sí mismo ya era muy emotivo, pero como cambiar el tema de discusión hacia algo con medios estéticos para transformar la experiencia, que era un hecho histórico que acababa de ocurrir. Ahora, lo interesante es que cuando empezaron a combinarse estas dos perspectivas y ya no sabe uno con exactitud si está uno enfrentando un dato histórico o si está uno enfrentando una experiencia estética. Y allí es a donde básicamente siempre estamos golpeando contra ese tipo de límite, barrera que hemos estado comentando, porque es una cuestión de percepción por parte del público, entender qué es lo que está viendo, porque usted no sabe si la historia o las historias que relatan las personas en la película son ciertas o no, pero no importa porque si ocurrieron o no, es irrelevante. La realidad es que para ellos sí ocurrieron, o sea, para ellos sí fue una verdad. Incluso alguien que pierde un hijo, por ejemplo, pero fue el vecino el que perdió al hijo, pero uno mismo sintió ese dolor. Entonces eso también es una realidad. Y algunas veces en el arte tiene uno que desnudar las cosas, o sea, sacar la verdadera realidad y convertirla en lo mínimo para poder extraer la esencia de la experiencia. Yes, I would just like to add something regarding what we were talking about, and to ask, how far does this la imagen del Holocausto representa el Holocausto, de ser posible que existiera una imagen del Holocausto, ¿no? Entonces, creo que también es importante recalar en este punto en el cual es muy cuestionable por qué la mera representación de lo real tiene que ser esa realidad, ¿sí me explico? Cuestionarnos hasta qué punto es representable la realidad, es posible esta utopía, ¿no? que inicia desde los inicios del cine. No, desde la teología. ¿No? Bueno. O sea, lo que pasa es que a la hora de plantearse el punto de vista de Dios, dice, sí, voy a poder representar la realidad tal cual. Ajá. Pero eso es como ponerse en los zapatos de Dios. O sea, se puede alcanzar, mirar la realidad tal cual, sin ser representación, sino en estado actual. O sea, quizá ese sería el problema de la teología. O sea, pero el problema del arte y del discurso sería precisamente cómo hago que lo que es verdad para él termine por ser verdad para mí si el contrato de comunicación es distinto. O sea, si en realidad yo lo estoy viendo porque me estoy entreteniendo y lo que él sufre yo lo veo como entretenimiento. Tan es así que Baudrillard termina por decir, es que fue lo sublime ver cómo entraba el avión y destruía el edificio, ¿no? O sea, ese sí es la estética del siglo XXI. O sea, él estaba en otro contrato de interpretación. O
sea, uno podría aceptar, bueno, ese es el régimen de validación que él está jugando, pero desde un punto de vista de verdad, ética o moral, pues se están muriendo en ese momento, ¿no? Puedo desvincularme a tal punto de que lo veo como una forma estética. Pero también, ¿cómo es que logro hacer que mi forma estética movilice o transfigure la vida ética de alguien? O sea, ahí estaría el problema de cómo es que la intervención que yo hago sobre la realidad, cuando lo instauro en un circuito de distribución del planteamiento, ¿cómo va a ser el vínculo que establece con eso que yo propongo, con ese documento? Ok, bueno, algo muy breve. Esto está condicionado a si te interesa, voy a decir una salvajada y perdón si peco de simplón, pero esto es si te interesa qué mensaje va a llegar. O sea, en lo que, como yo estoy entendiendo lo que dices es, qué código voy a emplear para, o cuáles son las diferencias entre el código del que dice y el código del que recibe. Y entonces ahí también habría que plantearse la diferencia, o sea, plantearse la pregunta de si te interesa que lo entiendan, pues. Y sí, es que es muy, para mí es como muy evidente, pues, que te puedes tener o no la intención de que tu mensaje llegue como tú lo estás pensando o no. Lo que es un hecho, en la experiencia de las pelis que he hecho, es que nunca llega igual para todos. Entonces ahí es donde voy de nuevo a la colectividad, o sea, que no creo en la colectividad. Cada vez que presento mi documental, bueno, algunas veces pues ha habido siempre uno que dice es que tu peli es una mierda, a lo que le dices gracias, y otro que dice que tu peli es una joya. Y les preguntas por qué, y cada uno vio una película completamente diferente, entendió un mensaje completamente diferente, me preguntan cosas, les hacen falta cosas diferentes de la película. Hoy en la mañana alguien me preguntaba, pues que a mí me hacía falta que me dijeras si fue verdad o no. Y le digo, bueno, pues es tu rollo, pues, o sea, a mí no me interesa contarte si es cierto o no es cierto. Y entonces, creo que es importante, pues, no creo que sea el tema de la mesa, pero o sea, habría que ver si se asume o no, si es necesario para ti como realizador que el mensaje llegue, si hay un mensaje y si realmente esperas que ese mensaje llegue, porque si no se vuelve… a ver, déjenme plantearlo de otra forma. Como realizador, yo creo que los realizadores, bueno, me gusta trabajar con realizadores que no están pensando en la reacción de la audiencia, en el mensaje, en la transformación. Me interesa los realizadores, y estoy hablando como productor, que lo hacen por una necesidad de decir algo, simplemente de decirlo. Entonces, ¿cómo se va a transformar y cómo va a llegar y cómo va a intervenir en quién lo está observando? Eso a mí me tiene absolutamente sin cuidado. Como productor, como director, pues todavía más. Sí, o sea, entonces nada más por complementar, pues que hay que pensar si es importante. O sea, entiendo el código de comunicación lo necesita, pero hay que saber si estás realmente hablando de una comunicación o simplemente de una expresión, que es, de nuevo, la diferencia entre expresión artística y una obra de comunicación en las que está insertado el cine, ¿no? Juan Manuel, ¿querías decir algo? ¿No? Bueno, ¿Boris? mejor Boris. Sí. I can understand what you're saying in terms of not want to limit yourself. Por ejemplo, hay teorías feministas y tienen ideas del conocimiento ubicado, que es decir, que el conocimiento solo es válido en cierto contexto que tú aportas desde tu propia cultura y de circunstancias políticas, por ejemplo. Si este es un hecho, entonces significa que siempre estamos tratando con múltiples códigos y realidades en donde diferentes o múltiples cosas son posibles. Sin embargo, cuando haces una película, también hay una experiencia en comunidad al ver la película y tal vez está relacionado tal vez con la experiencia del teatro, donde estamos en un salón juntos y colectivamente
vivimos ciertas emociones en cierto periodo de tiempo y eso requiere que te reúnas en este cuarto o salón y te concentras en una cosa. Y de cierta manera es lo mismo. En el teatro hay tratados muy antiguos de un escritor seami y estipula cómo una pieza de teatro se construye. Y dice, los primeros 5 minutos más o menos, porque en aquel entonces no pensaban en minutos, la primera parte de la presentación tiene que colocar al público mental y físicamente en el espacio, de modo que puedan emprender un viaje juntos. Y lo mismo hacemos como realizadores. En los primeros 6 minutos definimos la forma en que el público básicamente les daríamos los códigos. Si va a ser una película chistosa o algo serio o algo muy lento. Cada película, una película que no lo hace, se enfrentará a problemas más tarde, porque vamos a perder la atención del público. Entonces tenemos que tener en cuenta al público en cierta medida. Puedo entender que no quieras hacer suposiciones acerca de ello. No quiero extenderme demasiado, pero un ejemplo que tal vez pienso sea interesante. Cuando estudié en Alemania todas las películas de la época nazi están prohibidas. Solamente pueden mostrarse en sesiones privadas. Y en una sesión que se organizó en un museo, había una película que se llama Hitler algo y trataba de un grupo de jóvenes comunistas y un grupo de fascistas de la juventud hitleriana, y la película se hizo desde la perspectiva de la juventud hitleriana, que tienen que vestir de cierta forma y son muy ordenados. Y tendrían un campo y llegan los comunistas que son más fachosos. Y para el público para el cual se hizo, fue muy claro que todo el mundo se identificaría con la gente, con los jóvenes uniformados. Y esto fue 20 años después y todo el mundo se identificó con los comunistas y la óptica de la película cambió totalmente. Entonces es solo un ejemplo y hay otros cuantos. Recuerdo que alguien escribió de la presencia de las personas en los Estados Unidos que ven tele todo el tiempo y ven historias policíacas y siempre se identifican con los criminales. Entonces, es esto en cuanto al conocimiento. No, la diferencia. Ya, perdón. No. Bueno, yo agregando un poco a lo que se está diciendo, a mí también me gustaría considerar cómo lo humano y cómo el mundo se ha transformado a partir de esta noción del ser que todo lo mira a partir de la tecnología. Es decir, cuando estamos filmando a un sujeto, ¿a qué sujeto estamos filmando? Generalmente, incluso con el supuesto de la cámara escondida, está claro que todo ser humano ha modificado radicalmente su actuar o su ser a partir de la noción de la mirada, de una mirada permanente, constante, ya sea tecnológica, ya sea la deidad, ya sea el mercado, la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que también es de considerarse este punto a la hora de analizar en dónde comienza la realidad y dónde termina, ¿no? A quién estamos filmando, en qué momento en cuál de las realidades que se está inventando todo el tiempo el ser humano está situado en el momento en el que está siendo filmado. Y es más, en qué momento me estoy situando yo como realizador y en qué realidad estoy yo, ¿no? Que también no soy yo, sino también los billones de imágenes que nos están dando vueltas por la cabeza a la hora de estar filmando. A ver, entonces Eduardo, unas palabras más y vamos a abrir después a preguntas y respuestas. Bueno, yo nada más
añadiendo algo a propósito. Mi postura también es semejante a la de él, nada más que no digo que es individual. Yo digo que el proyecto... ¿A la A la de Oscar. Oscar, sí. Yo sí creo que la comunicación es distinta al arte. O sea, la comunicación presupone que ya estás de acuerdo, o sea, que ya hay un conocimiento compartido, que ya hay un conocimiento situado, y cuando estás haciendo arte en realidad estás explorando lo que no tiene todavía sentido o lo que aún no adquiere forma. Entonces sí pienso que en el acto de pintar o en el acto de crear hay un proceso inmanente de constitución de forma, y que en ese sentido no tienes muchos más límites de los que tu propia competencia o tu propio atrevimiento o imprudencia puede tener. De que de ahí eso que acontece como obra de arte, obra de incluso de sentido experimental, llegue al otro, a los otros, va a llegar en términos en dado caso, ahora como que nos damos por descontado de que estamos en ciudades, estamos en procesos de subjetivación. Los procesos de subjetivación de los agentes son múltiples. O sea, ya no podemos dar por descontado de que todos somos mexicanos o que todos nos emocionamos con el himno nacional. O sea, hay algunos que se emocionan con el himno nacional, otros con la selección, otros con un gol, otros con cualquier otra cosa que les parece nacional o mexicano, pero ya no está asegurado esa cohesión de la narrativa general con la cual nos sentimos identificados. Por eso se producen tantos efectos, estos efectos de alodoxia que le llaman, donde individualmente puedes tomar una postura completamente distinta, pero especialmente por esta capacidad que ha tenido el proceso contemporáneo, moderno, de generar múltiples posibilidades de subjetivación y de constitución de identidades, ¿no? Tan es así que a veces tener una identidad tan idiosincrática puede terminar siendo marginante o absolutamente llevarte al asilo por ser esquizofrénico, ¿no? Pero un modelo psicótico, ¿no? Pero entonces yo sí estoy de acuerdo con que se puede crear un espacio de sentido experimental, aún no dicho, pero de cualquier manera va a pasar a ser social en la medida, como dice él, que va a entrar en un dispositivo de agenciamiento con el mundo cultural, con el mundo de el otro, que lo va a reconocer tanto históricamente como la distancia al que él aludía. O sea, yo puedo estar junto a alguien en el metro y la distancia que tenemos cultural, económica, es de Netzahualcóyotl a Naucalpan, o sea, es grandísima, pero son pliegues de sentido que no nos damos cuenta sino hasta que empezamos a intercambiar palabras, y él me dice Tetrazumaco, y yo no entiendo absolutamente nada, aunque sé que me está hablando en español, pero no sé qué me está pidiendo. En ese sentido es que se dan en la sociedad contemporánea se dan todos estos problemas de pliegue sobre pliegue, transfiguraciones, fractalidades, que son los que de alguna manera también ponen en discusión la idea que tenemos de objetividad. O sea, cómo es que construimos un régimen en donde tengamos un vínculo con lo que nos está siendo propuesto en términos de objetividad. Puede ser que lo podamos en términos propios, a mí me gustó mucho, me pareció que me diste una hora de terror o de horror o de conocimiento, pero eso es lo que pone en discusión los límites de la objetividad y la idea misma de ¿realmente intervenimos como queremos? ¿O está esa falacia de la intencionalidad del artista? O sea, yo puedo querer decir muchas cosas, pero a la mera hora, tanto mi competencia para formularlo como el pacto de lectura que se establece por el otro con toda su voluntad libre, va a transfigurar el sentido que yo buscaba en cualquier otro sentido. Lo que pasa es que sí, culturalmente va a estabilizarse, o sea, no se producen turbulencias individualizadas, sino que constantemente va a ir estabilizándose hasta que se alcanza un sentido más o menos estable para que llegue otro y lo vuelva a revolver para generar otro sentido, ¿no? Otra transfiguración del significado, ¿no? Creo que en ese principio yo estoy de acuerdo de que el documental está oscilando precisamente entre dar cuenta de lo que pasa desde una perspectiva de construir un experimento, de darle forma, de darle un sentido, y la otra es que aparezca como un documento que tiene una intencionalidad de orden moral, de orden político, porque quiere transfigurar la atención o el sentido de los demás. O sea, a la hora de presentarte este documento,
con mi perspectiva, quiero que tú cambies tu perspectiva o quiero que aceptes que se puede cambiar la perspectiva con respecto a la voz del otro, la manera en cómo lo dice y la manera en que cree que lo que dice es verdad, aunque tú puedas pensar que sea una versión más, ¿no? O sea, ni siquiera que sea mentira, sino, bueno, es una versión, o sea, multiplicando las posibilidades de el sentido circulante, ¿no? Creo que sería... Boris quiere agregar algo. Just one. Una cosa más, porque es la objetividad. Siempre que habla uno de documentales siempre surge este término y es como un fetiche. Pero no debemos de olvidar que la objetividad no es lo que vincula al público con una película. La objetividad es el viaje emocional por el que atraviesa uno mientras ve una película, la cual nos va a vincular al público entre sí por medio de la película y por medio de la experiencia de la historia. Había algo que quería decir. La objetividad es un término altamente politizado. Si usted piensa, por ejemplo, en cuando se mató a Bin Laden, se preguntaron si debían demostrar las fotografías acerca de lo que había ocurrido y mostrarlo muerto para que hubiera pruebas de ellos. Estoy convencido de que si se hubieran mostrado esas fotografías, aquellos que creían que no había muerto no hubieran quedado convencidos por las fotografías para nada, y aquellos que creían que sí había muerto dirían, mira, ¿viste? Sí murió. Entonces ya no habría duda acerca del respecto, pero no tiene valor histórico, porque la objetividad que verían las personas en las fotografías comprobaría solamente un punto, dependiendo de dónde surgiera, del lado de donde surgiera esta ideología. Entonces, es un término muy inútil, ¿no?, cuando está uno hablando acerca de el documento histórico, etcétera. But the topic of the table was, in fact, Y la objetividad, o sea, la mesa propuso la conexión entre estos dos términos y efectivamente, en la medida en que eso es políticamente, es un término cargado políticamente, tiene que ver con la intervención, o sea, esa es la dimensión donde aludíamos de, bueno, ¿cómo es que haces que la objetividad aparezca como una apuesta de orden político, de orden transformador, de orden de intervención, no solamente sobre la cultura observada, sino sobre la cultura a la que llevas el documento? O sea, esa es una de las dimensiones sobre la intervención y la objetividad como un dispositivo de discusión o un dispositivo de campo o de problema, ¿no? Claro. A ver, si no hay nada más en la mesa en este momento, a ver, quiero abrir a ver si alguien quiere preguntar algo. Un micrófono, por favor. Bueno, yo me quedé con ganas de decir algo. Bueno, yo creo que finalmente el cine, al ser un medio de expresión artística, por lo tanto es subjetivo, ¿no? O sea, si queremos hablar, y el documental es el que entra en esa discusión precisamente porque trata de relatar la objetividad, pero siempre es subjetiva. Y yo creo que para las cuestiones objetivas existen otras cosas que pueden ser la ciencia, que también nos meteríamos en otro problema, porque la ciencia también ha demostrado con el paso de la historia del hombre que una teoría refuta otra teoría, ¿no?, anterior. Entonces, bueno, el punto es que yo quiero decir que muchas veces en el cine es complicado meternos en esos temas porque desde que pasa por el punto de vista de un artista ya va cargado de subjetividad, ¿no? Lo que pasa es que en esta escuela nos gusta plantearnos como cosas que se supone que ya nos discutimos, pero en el fondo todo el tiempo seguimos discutiendo. Bueno, yo no tengo ninguna formación en cine ni nada, pero yo estoy formándome como historiadora y justo estoy encontrando bastantes similitudes de justo estas problemáticas de la objetividad y del modo de representar y todo, que es justo también como pretensiones que el historiador también todo el tiempo se está planteando, ¿no? Y más bien son pretensiones que cada que uno trata de hacer alguna investigación o algo así es lo que pretende, llegar a ser objetivo y representar como lo que está aconteciendo realmente. Pero me parece que, bueno, lo que quisiera preguntarles, bueno, son dos cosas. ¿Cuáles creen que sean como los beneficios de hacer como un documental al hacer como
otro tipo de discurso que es como más de imagen. También hay imágenes dentro de la narración histórica, por supuesto, pero esa es mi pregunta. ¿Cuál creen que ustedes sea como la diferencia entre justo estos dos formas de, no sé, entrecomillado, de representar la realidad? Entre el cine documental, por ejemplo, y un relato histórico en el que se está narrando con palabras, pues que también, o sea, a lo que voy es que ustedes tienen como muchísimo más herramientas para quizá demostrar, herramientas y también, supongo que también otras limitantes, que cuando uno trata de solo expresar la realidad y también de ser objetivo mediante solamente las palabras. Entonces, no sé. ¿Alguien quiere contestar? Lo que pasa es que creo que todo lo que dijimos era que no estábamos tratando de ser objetivos, pero... No, por eso, pero quisiera ver qué piensan ustedes entre justamente que también es un documento, un texto, y también es un documento, lo que es el cine. ¿Cuál creen que ustedes sea como cuál creen que sea como el beneficio o cómo se relacionan estos dos tipos de discursividad? Well, I think there benefits of one and the other. Básicamente creo que puedes estudiar esta pregunta desde dos lados, porque creo que también dentro de el campo de la historia, los historiadores se están discutiendo entre sí si su idea de la verdad puede basarse en, digamos, documentos existentes o tratados o guerras o versiones oficiales de la historia, o bien si qué legitimidad tiene la historia oral, por ejemplo. Y que no se puede comprobar, pero depende mucho acerca de lo que vive entre la gente. Y estas cosas se pueden complementar para poder entender cuál fue el proceso histórico en realidad. Ahora, en películas, cuando hablamos acerca de la experiencia cinematográfica, básicamente estamos creando formamos parte de la construcción del entendimiento de nosotros mismos, de quiénes somos. Algunas veces tocamos el aspecto mitológico de la mente, es decir, que necesitamos historias para entendernos a nosotros mismos, pero también estas historias se transforman dentro de otra esfera de la realidad, que es la imaginación, y estas historias nos permiten o nos ayudan a afinar nuestros juicios morales o nuestro comportamiento o nuestra conciencia política. Todos estos procesos mentales que necesitamos para poder construir la sociedad y nuestras vidas. Ahora, pienso que en cuanto a edificar historias a través de películas, sean documentales o ficciones, forma parte de este esfuerzo comunitario para comprendernos como seres humanos en un marco colectivo. Y es lo que creo que es lo que viene a mente al ponderar su pregunta. I think that we documentalists have a disadvantage with respect to historians because our devices lie a lot more. It's not that they lie out of nature, but they are susceptible to lying a lot more. For this mimetic susceptible a tergiversarla. Entonces yo creo que en cuanto a ventaja o desventaja, yo creo que tenemos la desventaja. Yo te cuento una anécdota personal. Por ahí de los 70 nos fuimos a la Sierra de Cora a tratar de filmar y documentar la fiesta de Semana Santa de los Coras, y estábamos orientados por lo que nos había contado Fernando Benítez en Los Indios, ¿no? O sea, y parecía todo como muy coherente lo que nos contaba Fernando Benítez. Pero ya cuando estábamos allá, cuando quisimos tratar de seguir, bueno, ¿dónde está lo que va a pasar? Porque dice Benítez que va a pasar aquí, pues no pasaba. Y le preguntábamos a las gentes, a los mestizos, que eran los con los que podíamos interactuar, porque los demás hablaban cora, pues decían, no, es que ahora va a ser por allá. Y el siguiente año que fuimos pasó completamente distinto, o sea, cada vez que íbamos se iba transformando el acontecimiento, y lo que queríamos como construcción de una documentación, y creíamos que lo que nos había contado Fernando Benítez era lo que pasaba, iba transfigurándose cada vez que íbamos, ¿no? Incluso la primera vez nunca nos cobraron nada por sacar fotos,
Para la tercera vez ya nos cobraban por cámara chica y cámara grande y teníamos que ir a pedir permiso a la casa de los viejos para que nos dieran chance de filmar, ¿no? Y entonces en ese sentido, a lo mejor tenía mucha potencia la narración verbal de Fernando Benítez, y cuando fuimos a la realidad, a lo que estaba pasando, veíamos que él había construido una realidad que daba mucha coherencia y nos había motivado a todos a tratar de ir. De hecho, en esa vez estuvo Tony Kuhn y tuvo Alexis, estuvieron ahí filmando, y Héctor García también estuvo ahí tratando de filmar, pero siempre con ese problema de que no teníamos un guión y no podíamos acceder a el patrón de lo que estaba pasando ahí, ¿no? Creo que es un poco lo que puede suceder, que ya cuando estás ahí, la imagen o el hecho mismo, las limitaciones de tener una cámara que pueda registrar lo que está pasando, son solucionables a través de una competencia y capacidad literaria para poder hablar del asunto de una manera no interventora, porque se me estaba yendo esto. El miércoles sale una culebra negra del río, y salen lo que le llaman los borrados, ¿no? Los judíos. Entonces es una etapa en donde del caos de la agua negra salen todos ellos, y hay un rito de iniciación de los adolescentes hombres, en donde los hombres grandes se les montan a los hombres chicos como si fueran tortugas, dicen ellos. Entonces ahí es muy sexual, y lo que se les ocurrió a Alexis y a Tony Kuhn fue poner lámparas, y en el momento en que estaban, como no teníamos, era de 16 milímetros, como no tenía luz, se les ocurrió prender las luces. Entonces saltaron los judíos, y ellos tienen una especie de machetes de madera, a romperles todas las luces, las lámparas que estaban. Entonces se hizo gran bronca ahí, porque, bueno, ¿por qué no lo rompieron si nos dieron permiso? Pero lo que pasa es que estaba interviniendo directamente, y lo que tenía que suceder en la oscuridad, la misma tecnología modificaba la posibilidad de que aconteciera el proceso de rito de paso de los niños a la adultez, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero ver que las dos dimensiones son capaces de reconocer y de registrar cosas que una u otra no pueden. Entonces no entrarían en una competencia, sino en realidad tiene que plantearse como una complementariedad, porque la potencia del verbo también puede ser las limitaciones de la imagen, y las potencias de la imagen podrían ser las limitaciones del verbo. Y ahí me lleva a lo que platicaba o preguntaba o comentabas. Me acordé de una frase de Regis Debray en Vida y Muerte de la Imagen, donde dice, es que una imagen no se refuta, a una imagen se sobrepone. O sea, una imagen la tachas. O sea, no hay esta posibilidad de conversar de imagen con imagen, sino unas se sobreponen sobre otras, ¿no? Habría que recuperar entonces la fuerza de la argumentación como una manera distinta de establecer espacios de sentido, distinta a la manera en cómo las imágenes pueden o no hablar entre sí, o solamente va una encima de la otra, ¿no? O sea, una imagen no se refuta, sino simplemente se tapa, ¿no? O sea, habría que ver si es posible argumentar visualmente, o si necesitamos ir a la palabra para construir los principios del sentido de la refutabilidad o de la argumentación, o lo que yo llamo de la conversación esclarecedora, ¿no? Como diría Carlos Pereda, ¿no? Maybe one more, because I was just thinking about Patricio's film. Las diferencias entre su película y las cintas que utilizó en su película, o sea, las películas como tales, las puede uno contemplar como evidencia histórica, pero su película es otra cosa, apela a la conciencia colectiva, y allí es a donde radica la importancia de la película, que puede atraernos como sociedad o como colectividad para reforzar o evocar nuestra conciencia personal acerca de lo que estamos observando. Así que necesitamos estas cosas. Okay. With everything that's been said here that I have found highly interesting, because I think it's taking us to
a reflection upon what's happening. I've always o la imagen en movimiento es como la culminación de un proceso que viene desde las cuevas de Altamira o de las cuevas donde pintaban a los animales. Incluso hay escenas donde están disparándole, o sea, ya es como de animación, como de y que todo el arte, toda la representación tiene que ver con un desarrollo de una tecnología muy importante, que es la de mirar, que es una necesidad humana que tiene que ver con la comunicación, que es con el otro, de lo que yo veo, cómo se lo muestro o cómo yo logro mostrar a través de esa representación la realidad, qué es lo que yo necesito ver. Hay una necesidad de mirar, de ver, y tiene fines a veces prácticos muy importantes. Se supone que esas pinturas de las cavernas que se hacían además en esos lugares oscuros, donde solamente se podían ver con luz artificial, que era fuego, ¿no? O luz que se provocaba porque pues eran lugares oscuros que tenías que meterle iluminación para verlas. Tenían fines mágicos, se supone. No sé si es porque realmente los tuvieran o porque nosotros pensamos que tenían esos fines mágicos, porque nosotros a la representación siempre le damos algún fin mágico, que es en el fondo esa posibilidad de comunicar a los demás o de actuar sobre la realidad a través de la representación. Y me parece que todo el proceso tecnológico a través de los miles de años y de la humanidad en búsqueda de esta comunicación de la mirada de mía, transmitirla al otro o que el otro también lo vea, o ayudar a los demás a ver, porque todos tenemos ese problema, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo ver. Está la realidad, está esa realidad que está afuera y la queremos captar, la queremos, o como el cazador, pues atinarle al animal. Entonces, lo que me parece fantástico de la película tuya ahora es cómo se ha desarrollado, se ha llegado a una tecnología, lo que tú dijiste, que ya es el celular, que lo puedo traer, ya es casi como si lo que yo estuviera viendo ya se estuviera, pero no solamente viendo, que eso es muy impresionante, lo que yo estoy viviendo, la transmisión de lo que estoy viviendo, eso es mágico, eso tiene que ver con esa cosa de los animales de las cavernas. Tú te enamoraste a través de tu celular de la mujer esa, ¿no? Y eso lo captaste, o sea, tú captaste el momento en que tú estás, bueno, eso es el sueño de la humanidad. O sea, de ahí, en esa película, se está realizando un sueño que viene del principio del mundo, o del principio de esa, que es conectar lo que yo vivo y lo transmito a los otros. Pues es muy impresionante. Y cómo el proceso tecnológico de las cámaras, cómo se han ido reduciendo de tamaño, la facilidad de la instantaneidad de la reproducción de la imagen, bueno, ya es un sueño hecho realidad, toda la magia de pronto ya es posible, porque es instantáneo. Entonces, el punto, bueno, ya no sé si puedo hacer una pregunta, pero ¿qué les parece lo que estoy diciendo? Porque me ha emocionado mucho tu película. Thanks. Well, it's interesting because Werner Herzog has just recently una cueva
Y es una cueva que se descubrió en los años 90 en Francia, similar a Altamira y de la época, y fue con cámaras de tercera dimensión. Y hubo arqueólogos que hablan de, no recuerdo, que los que analizan los dibujos, no sé si sean arqueólogos otros, analizan las imágenes en las cuevas y una cosa queda muy clara, es que tienen una finalidad ritual y no hemos tocado la idea que el arte es, o el rol ritual que juega el arte. No hemos hablado de ello, pero la analogía para mí, lo que tú estás diciendo, me parece muy interesante. Es interesante entenderme a mí mismo como artista. Y es una de las pocas cosas que hace el arte. Una de ellas es que crea un enlace continuo con ese periodo muy temprano de la humanidad en donde estamos tratando de entendernos y el mundo que nos rodea. Y básicamente lo que yo hago es imposible, fue imposible en las generaciones anteriores hasta que llegamos a estas épocas oscuras de las cuales sabemos muy poco. Pero esta cadena del arte o de eventos del arte puede mantenerse a través de tiempos de guerra, destrucción cultural o problemas históricos. Esta cadena jamás se ha interrumpido y por eso está un crimen tan grande que la gente destruye culturas como en Irak. La guerra ha llegado hasta destruir el alma de la gente, pero no lo han podido hacer porque el enlace no es solo uno, son muchas cosas que suceden simultáneamente. Es como una red que se extiende a través de los tiempos y por eso puedo entender tu pregunta o tu comentario. Lo que tú sientes que es algo que aplica para todo artista que teme la responsabilidad para que su obra se entienda en una dimensión más grande. Porque muchas veces pensamos de que los artistas son muy individualistas, pero pienso que la mente artista no es tan interesante. Lo único interesante es que puedes haber estado en una situación y con ciertos antecedentes y eso te permite hacer lo que haces y ello conlleva una responsabilidad de sí realizarlo. I think al fin y al cabo, ¿no? Que la narrativa crea realidad, que nos movemos a partir de la narrativa. El historiador narra lo que es real, lo que existe es el devenir histórico, lo que está lejos de nosotros es el devenir histórico. Y eso todos queremos narrarlo, todos lo queremos decir. El documentalista lo que tiene mucho, me parece que tiene mucha, no es como el historiador, el documentalista no está es ingenuo. ¿Por qué? Porque yo creo que el historiador tiene más intereses por hacer una narrativa más a conveniencia. El documentalista no ingenuo, cámbiale la palabra a lo que quiero decir. Pero sí, entonces básico que la realidad es narración y la identidad es narrativa y devenir histórico. O sea, lo que sí está lejos de nosotros como que queremos tocar y no podemos es el devenir histórico, lo que tiene su empirismo, lo que debemos de conocer, como dice la señora, es eso. Lo que ustedes quieren aportar a nosotros es ese conocimiento de esos individuos, esas personas, que al fin y al cabo pues nos reflejamos o no nos reflejamos, depende mucho de las estructuras, de la estructura social, de la estructura cultural. Sí podemos llegar a una generalidad, pero yendo a las estructuras.
pues ya abarcaríamos semiótica y cosas como esas, muy, muy padre, muy interesante, pero sí, sí podemos llegar a cosas, a comunicarnos, como dice el panelista, a comunicarnos realmente, si llegamos a las estructuras de cómo estamos construidos culturalmente, nada es biológico, y somos orgánicos, eso sí, parece, o sea, nos movemos orgánicamente, pero cuidado con eso. A ver, Gilda había pedido la palabra. ¿Dónde? Bueno, a mí me parece interesante que un poco siguiendo, un comentario respecto a lo que tú decías, la necesidad de la comunicación desde la época de las cavernas, y la diferencia que yo veo de ese momento ahora, incluso del desarrollo del arte, es que ahora siento que hay un gran desarrollo y gran necesidad de la conciencia social. Yo creo que el documental está aportando muchísimo material en ese sentido y se está desarrollando muy, muy ampliamente, sobre todo en ese nivel, más que en el rollo del contacto espiritual o de la cuestión mágica. Yo creo que ahorita hay una gran necesidad de conciencia colectiva, de conciencia social, de conciencia global, que hay un gran desarrollo del conocimiento del ser humano y de las historias humanas. Yo creo que ahorita ese es lo que está aportando el documental y que de alguna manera está superando a la historia, porque la historia, pues como queda demostrado, sí estaba, o sea, por sus reglas, etcétera, era más limitada de alguna manera por sus teorías, y yo creo que el documental está ampliando muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que es la historia de la humanidad. Quiero decir algo. Sí, me parece muy interesante la mesa. Nada más una pregunta, una observación o comentario para Juan Manuel. Y sí, bueno, la cámara no miente más que cualquier otra tecnología, incluso que la pluma fuente. O sea, los relatos que hacían los viajeros de América, ¿verdad?, de cómo era América y sus pirámides o los dibujos, creo que eran como Walt Disney de la época. Y transmitían unas falsas, todos los grabados, justamente hechos en Holanda, la mayoría de esos, y en París, pues, Huygens, o no me acuerdo cómo se llama el grabador, pues eran totalmente alejados de la realidad. Y la Biblia, la gente es capaz de matar, invadir a otro pueblo, por un relato de cuentos, ¿no? Porque, bueno, mientras no me demuestren lo contrario, que Jesucristo, o bueno, que Jehová o quien sea, creó al mundo en 7 días y luego separó las aguas, y la gente es capaz de matar por algo que no tiene ningún soporte de evidencia. En fin, yo creo que se le pide demasiado al cine y se le pide poco a todos los demás, ¿no? A todos los demás. Bravo, Juan Pablo. Perdón, un comentario. Yo me refería a la potencia de mentir que tiene el aparato, hoy actualmente, y que nos está llevando de vuelta al medioevo que hablaba el doctor, porque sí, o sea, la gente mata porque CNN le dice que... ¿Sí me explico? Claro, que hay que matar. Claro. Sí, o sea, corremos riesgos mayores con respecto. La falsificación es más próxima a la realidad. Bueno, pero hay una iconoclastia muy fuerte en el Islam. O sea, el hecho es que la revolución iraní se hizo a través de grabaciones en cassettes. O sea, era la escucha y la prohibición de mirar, o sea, o la prohibición de dar a ver, y más bien ofrecer patrones, ¿verdad? Habría que revisar ahí, y creo que lo hizo un antropólogo que se llama Jack Goody, acerca de la iconoclastia de los talibanes, que es muy fuerte y que está contra la potencia aparente que tiene la imagen como mentirosa, ¿no? Y creen más en la palabra como la que efectivamente habla la verdad, ¿no? O sea, con todo y lo que supone que la palabra son sonidos articulados y construidos a partir de cierto tipo de reglas sintácticas de cada idioma, ¿no? O sea, en ese sentido, nuestra civilización tiene que incorporar todos estos principios hay culturas que odian la imagen y piensan que la imagen nos lleva al infierno, y hay culturas que piensan que es solamente a través de la palabra que podemos acceder a lo verdadero, ¿no?
dicen algunos, y yo creo que esa fetiche o ese ritual de considerar que lo que se ve es la evidencia de que se estuvo, es parte de este desplazamiento que estamos tratando de asumir en términos de la objetividad. También depende de el contrato de habla en la que se sitúa esa propuesta. Puede ser pecado, puede ser realmente para destruirse, o bien puede ser una evidencia de que sí pasó algo que hay que indignarse moralmente porque pasó, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que parte de eso es desplazarnos de solamente dar a ver, para que ese dar a ver sea no solamente desde el punto de vista de la intencionalidad del que lo realiza, sino también de dónde ocurre este acontecimiento de sentido que es la recepción del dar a ver, ¿no? Well, I mean, it's a huge area, of course, and I think you were. De dos cosas, básicamente. Una de ellas, una cosa a la que quiero retomar es la distribución de la palabra que le sirvieron a Khomeini para tomar el poder durante la diáspora de muchas personas, pero no debemos de olvidar que lo que vemos también está atravesando tantos procesos que tienen que ver con la distribución y la posibilidad de distribuir, que las imágenes que vemos son aquellas que nos llegan entre muchas otras imágenes, porque habrá muchas imágenes que no nos llegan jamás o con gran dificultad. Que solamente quiero darles un ejemplo de mi propia experiencia. En este momento estoy ocupado con una película y la estaba yo publicitando en alguna parte a unos editores y a una gente de distribución de películas. La estaba yo promoviendo entre ellos. Era una especie de provocación porque es una película que tiene lugar en África, va a ser de noche, entonces van a ser puras imágenes oscuras. A algunas personas les gustó, pero hubo una persona que dijo, no creo, no la puedo vender. Y yo le dije, ¿por qué? No te puedo decir. Bueno, por favor, dime. O sea, no hay nadie aquí. Dime por qué. ¿Qué tiene de malo? Y ella me dijo, bueno, a la gente no le gusta ver rostros oscuros. Ahora, él no estaba siendo racista, sino que estaba respondiendo a una realidad de mercado que en su patio trasero, digamos que es Estados Unidos o el mundo occidental, ella no podía vender una película acerca de África porque la gente tiene una sobrecarga, digamos, de ver el sufrimiento africano o sencillamente hay elementos que hacían que el mercado no era apropiado para ese producto. Entonces, yo de todas maneras voy a hacer esta película, pero nada más para compartirles que hay tantos filtros que potencialmente podrían existir para que ustedes puedan filtrar, que impide que lleguen las cosas en su forma original a la gente. Y estas son fuerzas que tienen que ver con la situación económica, tienen que ver con la situación política, tienen que ver con las cuestiones culturales. Hay muchas fuerzas que dan lugar a que lo que vemos es lo que vemos, y lo que nosotros podemos hacer como documentalistas es tratar de, digamos, violar esas barreras tanto como podamos. Ustedes como estudiantes, bueno, pueden llevar esta idea en la realización de sus películas. Siempre tenemos que atravesar esos muros que han sido erigidos por motivos políticos o económicos, y es todo lo que podemos hacer. ¿Sí? Como decía el maestro Rusty, yo creo que, o sea, no soy nadie como para decir, o sea, de enseñar cosas, algo así, pero el ser objetivo o no serlo, yo creo que se vale en cualquier forma, porque se me ocurrió un ejemplo así como que igual se les parece gracioso, extraño, de que si tenemos un escritor con una hoja en blanco y un cinematógrafo con una cámara, que es su instrumento, y los dos tienen que narrar lo mismo, no sé, un tarahumara haciendo una olla de barro. Si los dos están con el perfil de un historiador, tienen que ser objetivos totalmente, porque si no lo fueran, hay una tergiversan la historia y no la narran tal como es.
entonces ya lo están influyendo a cambiarla. En cambio, un artista, yo creo que a ese mismo sujeto, al tarahumaro haciendo una olla de barro, yo creo que él sí lo transformarían y sería, no sé, lo escribiría de otra forma, como para hacerla más hacia la emoción, a lo emocionante. Entonces, algunos dirán, es que el historiador es objetivo, y yo creo que ello es así. El historiador tiene que ser objetivo totalmente, y el artista no siempre, pero creo que sí se da más chance y posibilidad de transformar las cosas para caer más en la sensación y la emoción, creo. Oscar, y estamos cerrando porque tenemos que vaciar la sala para la siguiente función, por favor. Okay. Creo que de lo que estabas hablando es de la intención, no de ser o no ser, desde mi perspectiva, por supuesto. Todo lo que digo es solo desde mi perspectiva. Para mí un historiador es imposible que sea objetivo. ¿Cómo vas a ser objetivo narrando un evento? Siempre estás en un lugar con relación a eso que estás viendo. Entonces, dos ejemplos que pueden sonar muy tontos, pero las elecciones pasadas, ¿se perdió por 0.50 y lo que sea, o se ganó por 0.50 y lo que sea? Solo eso. O narra objetivamente el evento de la noche triste. ¿Para quién fue triste? Pues, o sea, es decir, la simple forma de nombrar un evento está planteando quién te lo contó. Una posición, claro. Pero que le han partido el queso a los españoles esa noche. Entonces, ¿qué somos? O sea, ¿dónde te pones? A final de cuentas, yo digo, bueno, no es que alguien ganó, alguien perdió. Seguro tendré un abuelo que venga de allá y una abuela que venga del otro lado, pues, o sea, yo con toda la herencia que tengo soy michimicha de eso y de todo el resto de la humanidad, y ya te puedes ahí perder en el discurso, pero a lo que voy es que siempre tienes una posición respecto a eso que estás viendo. Entonces la objetividad es para mí una falacia. Puedes intentar, por eso decía que para mí la objetividad tiene que ver con ser congruente con lo que tú estás fotografiando, desde dónde lo estás viendo. Por un ejemplo así muy burdo, que ahorita mientras estábamos hablando muchas cosas me acordé, ¿no? Yo vengo de la delegación más pobre de esta ciudad, que es Iztapalapa, y no solo eso, sino de uno de los barrios más jodidos que hay. Llegó el pavimento cuando yo tenía 12, llegó el teléfono, la primera llamada telefónica que yo hice desde mi casa fue a los 13, 14 años. Eso modifica mi perspectiva completamente de alguien que haya podido crecer en la del Valle. Así ahorita estemos en una misma situación, más o menos, y seamos colaboradores, la distancia es completamente diferente. ¿Cómo va a fotografiar él? Si él va a Iztapalapa, ¿cómo lo va a fotografiar? Y si yo vengo a la del Valle, ¿cómo lo voy a fotografiar? ¿Dónde vas o sea, lo que decía Boris, todos los filtros que hay, digamos, hay unos filtros que son los industriales, ¿no? Quién lo ve, quién lo acepta, quién lo distribuye, quién lo pone en el cine, o sea, todos esos filtros. Ok, pero imagínate que todo el mundo tuviéramos acceso, que el Internet un poco está haciendo eso, que todos tuviéramos acceso a todos los materiales digitales que hay en el mundo, todos los filtros que tú pones. Es decir, tomas una cámara y ¿qué grabas? Si estamos en este evento, ¿qué grabo? ¿Los graba ustedes o volteo la cámara para nosotros? Eso es un filtro donde empiezas a quitar. Luego, ¿cuándo la apagas? ¿Cuándo la inicias? ¿Participas tú o no participas? Cuando llegas al cuarto de edición, ¿qué montas? ¿Le pones música o no? ¿Le quitas el sonido? O sea, todos estos efectos dramáticos, o sea, hay una cantidad, y estoy hablando de un proceso creativo, pues, pero a mí no puedo entender un proceso en el que un historiador no pase por lo mismo. O sea, la objetividad está completamente para mí supeditada a quién eres y a todo tu bagaje y tu historia y tu inclusión, digamos, en lo comunitario, digamos, ahí sí, ¿no? En lo social y con quién creciste y cuál fue tu vida. Entonces, la perspectiva depende muchísimo, y eso es algo que yo tengo personalmente muy vivo, porque haciendo lo que hago, que es producir películas, para la cual tengo que irme a cenar con gente riquísima, y luego me voy a tomar una caguama con mis amigos de la infancia a sentarnos en una banqueta, las realidades son completamente diferentes, ¿no? O sea, todos ellos tienen 3 hijos y un trabajo de 8 horas, y yo los veo y digo, puta, qué vida más jodida, ¿no? Tú no tienes que manejar 14 horas un microbús. Y ellos cuando me ven, ¿cuántos años tienes? No, pues 36. ¿Y todavía no tienes hijos? No. Y todos se voltean a ver con una cara de tristeza de pobre güey. Porque yo soy un pobre güey en esa calle, porque, ¿sabes? Porque no tengo una familia, o sea, ese es el sistema de valores, te va moviendo, pues. Y entonces, por eso digo, o sea, juntándolo con lo que decía Juan Manuel,
Yo creo que todos los medios y todas las expresiones, todos los análisis son subjetivos y todos pueden mentir igual. Lo único que yo rescataría como objetividad es la congruencia con quién eres tú. Saber que si eres un chico que creció en un esquema privilegiado, no pretendas ir a fotografiar la pobreza y sentirte que eres hermano de ellos, porque no vas a llegar. Lo mismo del otro lado, pues, o sea, saber dónde estás tú parado frente al evento que estás registrado es para mí la única objetividad posible. Okay. Boris, ¿quiere agregar algo más? Okay, maybe I should. Asumir que los señales, la ciencia histórica tenga alguna clase de objetividad. Creo que en estos momentos los historiadores mismos están sosteniendo muchas discusiones al respecto, pero lo que trae a colación es un elemento muy importante, que es lo mismo para el cineasta. ¿Por qué? Está viendo lo que está mirando, qué es lo que quiere obtener de allí, cuál es la pregunta o la hipótesis con la que va a abordar su tema en particular. Ahora, si ustedes tratan de tomar lo que acaban de decir y lo transportamos al ámbito de Israel o Palestina, tierras en conflicto, y donde hay un sitio arqueológico o histórico, el historiador que venga de un lado de la división o del otro va a acercarse o abordar sus hallazgos con una actitud muy diferente y va a definir su análisis, y esto va a definir su análisis porque él a lo mejor podría tener su propia agenda consciente o inconscientemente de dilucidar o de poner de manifiesto algún hecho histórico en particular. Entonces creo que allí podría ser un extremo, pero se está utilizando hoy mismo, pero es algo que básicamente nos remite a la física cuántica, donde uno puede decir, bueno, si tú estableces el experimento para registrar un evento de partículas o una onda, va a depender de cómo estableces el experimento y puedes comprobar ambas cosas. Y es lo mismo para todo en la ciencia. Okay, we're done. I'm very sorry, but we need to conclude. Because the next show is coming up. Thank you very much. Hay una cartera perdida que tiene el maestro Rusty, seguramente la extrajo de un bolsillo y ya se arrepintió, pero como un acto de intervención positiva la está devolviendo. Y si no existen dueños, vamos a comprar unas chelas con ese dinero. Queremos agradecer al doctor Eduardo Ondión, a Oscar Ramírez, a Juan Manuel Sepúlveda, a Boris Geretz y a Marinés Roque por haber participado en esta mesa. Tengo un anuncio, el miércoles 3 de agosto va a ser la clase magistral con Boris a las 10 de la mañana. Y bueno, ahora vamos a vaciar la sala, bueno, no vaciar necesariamente, los que tengan que salir salgan, pero sí es necesario que devuelvan sus audífonos. Y vamos a continuar para concluir el día de hoy con la proyección de Joy Poverty de Renzo Martens, que yo me atrevería a decir que es una... Vamos a despedir con un aplauso, por favor, a los panelistas. Perdón. Vamos a continuar con Enjoy Poverty de Renzo Martens, que es uno de los de las películas que yo le pondría una estrella, que debemos de ver justamente en el territorio de la intervención, los límites de la intervención en el territorio de la objetividad, una película que habla de esta intervención neocolonialista